En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios, el pensar, el pensamiento. Recordemos lo que significa, la importancia de el pensar. Hemos venido hablando acerca de lo que tiene que ver el meditar dentro de mi corazón, dentro de lo que concierne pues el pensar. Es el pensar allí en mi corazón, de día, de noche, tal como Dios se lo dice a Josué. Meditar sobre lo que la palabra de Dios me enseña y lo que el poner la palabra de Dios por obra, el ponerla en práctica, como decimos, lo que eso ha significado para mí. Meditar sobre las maravillas de Dios. Bueno, mucho me habla la palabra de Dios frente a este tema. Aquí formulemos una pregunta. ¿Cómo reaccionar frente, por ejemplo, a la calumnia, frente a la persecución, frente a insultos? ¿Cómo reaccionar frente a todo esto? El Salmo 119, versículo 77 me enseña algo, porque pues cuando viene la calumnia, pues la primera reacción, ¿cuál es? Lo primero que uno piensa, por cierto, es reaccionar de igual manera. O sea, toda acción causa una reacción igual. Entonces, bueno, en la física vemos una fuerza que se ejerce en este sentido y una fuerza similar en sentido contrario, para tratar de neutralizar. Así es como tengo que reaccionar, como tengo que responder. Nuevamente, Salmo 119, versículo 77, dice: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Bueno, reformulo, o más bien, vuelvo a preguntar, ¿cómo reaccionar frente a la calumnia? Aquí dice el salmista, ¿cómo reaccionar frente a los soberbios? ¿Cómo reaccionar frente a aquellos que calumnian? Y aquí pues incluso lo agrava más aún, dice, porque sin causa, están hablando de esa manera, sin causa me han calumniado. ¿Cómo reaccionar frente a todo esto? Pues la palabra de Dios es clara. Yo meditaré en tus mandamientos. Mi respuesta debe ser la meditación. La meditación no es un tema menor, enfatizo. Es algo fundamental, algo que hace parte de la vida cristiana, parte de esa vida abundante y maravillosa que Dios tiene para mí. Lo primero que dice aquí es que su palabra, la palabra de Dios es mi deleite. Claro, aquí lo entendemos, porque tu ley es mi delicia, es el versículo 77. Yo me deleito en la palabra de Dios. Otros se deleitan, por cierto, en la palabra calumniosa. Hay gente que le parece deliciosa la calumnia. Claro, el destruir a otros. Los soberbios calumnian, es lo que dice aquí. Pero ¿yo qué tengo que hacer? Meditar en aquello en lo cual yo me deleito. O sea, el pensar. Y aquí encontramos algo. Usted piensa es en aquello en lo cual usted se deleita. Por ejemplo, si usted se deleita en el chisme, si usted se deleita en destruir personas por medio de su lengua, pues ¿por qué? Porque eso es lo que usted piensa permanentemente en su corazón. Usted medita en ello. Bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago aquí? ¿Qué tengo que hacer? Porque usted medita en ello. Pero cuando la palabra de Dios es su deleite, pues su meditación es sobre ello. Usted piensa sobre la palabra de Dios y actúa de conformidad a lo que le dice la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionar entonces? Con meditación. Póngase a meditar, más bien. No, es que yo no me aguanto todo esto, yo reacciono, yo me enciendo. En México tienen un dicho: yo soy de mecha corta. Entonces, aquí el salmista me dice: no, yo tengo que meditar, pero yo meditaré en tus mandamientos. Que otros hagan eso, pero yo seré la excepción. Sea la excepción a la regla. ¿Y la excepción saben cuál es? El meditar. Meditar en los testimonios de Dios. Medite en la palabra de Dios. Más bien haga eso. Y usted ya sabe lo que eso significa. El meditar es, bueno, cómo actuar, cómo poner por obra lo que ya encuentre en la palabra de Dios. Cómo poner por obra. Y en eso encuentro muchísimo, por cierto, para mi vida. El mismo Salmo 119. En el versículo 23, bueno, este salmo nos ayuda mucho, que es el capítulo más largo, más extenso que hay en toda la palabra de Dios. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Miren que algo muy similar
Mientras otros calumnian, yo meditaré en tu palabra. Príncipes, ellos se sentaron, príncipes, aquellas personas incluso que están en algún tipo de lugar de preeminencia, digámoslo así. Sí, aquellos que tienen eventualmente poder se sentaron y hablaron contra mí. Y cuando eso ocurre, pues tienen seguramente una autoridad desde el punto de vista civil. Sí, son personas influyentes. Príncipes cuando se sientan y hablan contra mí y yo me doy cuenta de eso, pues entonces, claro, eso me preocupa porque ellos pueden tomar decisiones contra mí, pueden actuar contra mí porque aparentemente son poderosos, entre comillas. ¿Cómo reaccionar? Bueno, eso me puede perturbar. Bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y ahora se están uniendo contra mí, están planeando. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Miren lo que están fraguando contra mí. Van a calumniarme. ¿Yo cómo respondo frente a ello? Y la gente les cree. Se van a venir con toda ahora. Pero yo qué tengo que hacer, meditar en tu palabra. Y cuando yo medito en la palabra de Dios, yo encuentro paz en mi corazón. Versículo 92 de ese mismo salmo dice: si tu ley no hubiera sido mi delicia, no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Se acuerdan? Lo que ya hemos visto en el versículo 77, porque tu ley es mi delicia. Y ahora este versículo 92, porque es que tu palabra es mi delicia. Yo medito sobre aquello en lo cual yo me deleito, sobre aquello lo cual es mi delicia, es delicioso para mí. Y para mí es delicioso, no el calumniar, es delicioso la palabra de Dios. Porque si yo no hubiera meditado en tu delicia, en mi aflicción yo hubiera perecido. Porque cuando príncipes, claro, actúan contra mí, hablan contra mí, se sientan para hablar, para fraguar cosas contra mí, pues entonces yo me aflijo. Ahora yo qué voy a hacer. Ya en mi aflicción hubiera perecido. Miren que si yo no medito, si yo, claro, no me deleito en la palabra de Dios, no medito en ella, ¿saben lo que puede ocurrir en mi vida? Yo puedo perecer. La meditación es un tema de salud integral para mi vida. El versículo 143 de este mismo salmo, entiéndase 119. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. ¿Qué tiene en común todo esto? Mi delicia. Yo medito sobre aquello lo cual es mi delicia. Así, yo me llené de aflicción y de angustia por causa de otros. Y eso a veces pareciera que se apoderara de mí, como dice el salmista. Yo creo que tengo que hacer meditar sobre sus mandamientos, meditar en aquello lo cual es mi delicia. Recordemos el Salmo 1, los versículos iniciales, dice así a partir del versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 2, espectacular. Bienaventurado, feliz, dichoso, aquel que no anda en consejo de malos. Que no está en aquellos caminos de ellos, de los malos, de los pecadores, ni se sienta para escarnecer, no, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Por qué? Porque hay gente pues que le parece delicioso, pues claro, andar en estos caminos de los malos, que les parece delicioso sentarse para escarnecer. Hay gente que sí encuentra deleite en eso, pero claro que sí. Pero en la palabra de Dios está su delicia para mí. Y en su ley yo medito de día y de noche. ¿Sí se han dado cuenta? Yo medito sobre aquello lo cual es delicioso para mí. Y como consecuencia que vendrá para mí, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Este tema de la prosperidad lo hemos venido hablando. O sea, y todo lo que hace prosperará. Independiente de las calumnias, del escarnio, independiente de lo que planeen contra mí. Dios permite que yo salga adelante, que aquello lo cual yo me propongo llevar a cabo, con base en lo que encuentro en la palabra de Dios, pues yo pueda salir adelante. Porque recordemos, la prosperidad es la presencia de Dios conmigo, es su palabra en mi corazón. ¿Cómo reaccionar frente a la calumnia? Meditar frente a aquello lo cual yo me deleito. Vamos a orar. Señor, tu palabra es verdadera. Y yo únicamente puedo meditar sobre aquello lo cual yo me deleito. Y allí piense por un momento
¿Usted en qué se deleita? ¿Cuál es el deleite de su corazón? ¿Cuál es la delicia de su vida? Quiero decirle que aquello en lo cual usted se deleita, en ello es en lo cual usted medita. Pero si su delicia es la palabra de Dios, su delicia es como cuando usted se levanta y usted dice, uy, qué delicioso, tengo ganas de algo, tengo antojo de algo, tengo antojo de Dios, tengo antojo de su palabra. Hoy me levanto con hambre y sed de Dios, de ti, Señor, de tu palabra, de ti, Espíritu Santo de Dios. Y por la noche yo tengo hambre. No me quiero acostar con hambre, por eso yo voy a tu palabra y medito sobre lo que ha sido Dios, lo que ha sido mi día, y el poner en práctica tu palabra en mi vida. Pero Señor y Dios, tu palabra es mi delicia, y yo quiero que sea mi delicia. Medite sobre la palabra de Dios, encuentre deleite en ella. Señor, en ello medito. ¿Cómo reaccionar frente a la calumnia? ¿Cómo reaccionar frente al escarnio? Meditando en ti. Sobre Dios, sobre ti. Meditaré en tus palabras, en tu palabra, en tus testimonios, en tus mandamientos, Señor. Ahora, Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres mi deleite. Gracias porque tú estás conmigo. Ahora, Señor y Dios, que tu bendición sea sobre cada uno de estos tus siervos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias, como siempre, a todos aquellos medios que desde un principio, pues desde que empezamos a transmitir este programa, han venido reproduciendo este mensaje día a día. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. Más al sur todavía, el Puerto Noticias en Hilo, el puerto más bello del Perú. Guayú Estéreo al norte de la Guajira colombiana, en la bella y hermosa Guajira colombiana. Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, quiero pedirles que antes de continuar con su día nos regale un me gusta ahí en su dispositivo, si este programa pues ha sido bendición para usted. Y por favor ahí comparta, escriba algo de lo que aprendió en la palabra de Dios ahí en nuestro chat. Nos encontramos nuevamente el lunes a las 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día, un feliz inicio de fin de semana. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.